Sigue la W, nos vamos directamente al Congreso de la República porque empieza a hacer agua el acuerdo al que llegaron los partidos políticos con el gobierno nacional frente a la reforma a la educación. Primero, la bancada en la Cámara de Representantes del Pacto Histórico se opuso a ese acuerdo en el que participó precisamente el Pacto Histórico, pero en el Senado de la República, y ahora FECODE anuncia un paro pidiendo que se retire este proyecto de ley que hace su trámite ya en último debate en el Senado de la República. Pues vamos a hablar con los protagonistas de este acuerdo. Saludamos a esta hora al senador de la oposición del Partido Cambio Radical, David Luna. Senador, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Lucas, muy buenas tardes a usted y a todos sus oyentes y seguidores. Senador Luna, ¿qué pasó? Habíamos hablado de un acuerdo, la ministra de Educación celebró ese acuerdo y ahora vemos que el gobierno empieza a echarse para atrás. ¿Por qué? El presidente Petro lleva más de un año diciendo que se le está propiciando un golpe blando ya que sus proyectos no prosperan en el Congreso. Pues este acuerdo es la demostración de que eso no existe, de que eso es pura carreta. Acá nos sentamos con los senadores del Pacto Histórico, con la ministra de Educación y en virtud del proyecto de ley estatutaria concertamos un articulado que fue aprobado de manera mayoritaria y obviamente unánime en la Comisión Primera, y ahora estamos nosotros como partidos de oposición listos a radicar la ponencia para el último debate en la plenaria. No conozco cuál será la posición que asumirá el partido de gobierno respecto a la propuesta que nosotros estamos haciendo, pero desde esta orilla seguimos manteniendo la palabra, el interés en que haya, por supuesto, una ley que sea producto de un acuerdo donde hay claramente establecidos pues una serie de puntos que para quien firmamos este proyecto pues es fundamental defender y obviamente promover. Permítame saludar también al representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Representante, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Lucas, buenas tardes. Un saludo al senador Luna. Representante Gabriel Becerra, su colega en el Senado de la República, María José Pizarro, hizo parte de este acuerdo y tanto el gobierno como el Pacto Histórico lo suscribieron. Ahora, ¿por qué se están echando para atrás de un acuerdo que se suponía los comprometía a ustedes como fuerza política? Pues yo creo que hay que, como dice la gente, echar el cuento completo. Si alguien ha dado muestras de sacar adelante acuerdos alrededor de temas estratégicos, ha sido la bancada del Pacto Histórico y el gobierno. Yo quiero recordar simplemente que en el debate de Cámara se presentaron 700 proposiciones, logramos hacer un proceso de concertación y salió por consenso de plenaria el documento. En la Comisión Primera, los compañeros que participaron del proceso, que ha sido bastante accidentado y bastante forzado, porque en ocasiones no se acostumbra a discutir los proyectos, sino sobre todo a simplemente ajustar textos sin mayores reflexiones que podemos profundizar ahorita. Sí, pues mientras retomamos la comunicación con el representante, quiero volver con el senador David Luna. Senador, yo quiero saber cuáles son esos puntos en específico que ustedes no están dispuestos a negociar, porque recordemos que lo que está pidiendo FECODE es que prácticamente quiten lo del sistema mixto de educación, el tema de los bonos, las evaluaciones a los docentes. Cuéntenos un poco sobre eso, por favor. ¿Siguen conmigo o sí, usted? Sí, senador. Senador Luna, yo puedo terminar mi idea. Espera, vamos rápidamente con el representante Becerra, termine su idea para que el senador Luna pueda contestar la pregunta de Paula. Es muy importante porque es que en el trámite, cuando se presentó el acuerdo, quedaron radicadas varias proposiciones. Digamos, no estamos manifestando las diferencias con algunos temas de la ponencia o de la enmienda desde antes. Desde ahora. La senadora Clara López, el senador Carlos Alberto Benavides dejaron radicadas
esas observaciones, porque por problemas de tiempo fue muy accidentada la presentación de la enmienda. Ahora, en un espíritu democrático, lo que debería hacer la oposición no es salir corriendo a radicar su ponencia, sino a reunirse con la comisión y a buscar acuerdos, porque esos acuerdos se manifestaron el mismo día en que se presentó la enmienda. Entonces, yo creo que aquí hay un espíritu, porque esa ha sido la lucha de muchos años, elevar el derecho fundamental a la educación como una fortaleza de nuestra sociedad. Ahora tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestros argumentos y radicamos nuestras proposiciones. Sí. Ya que no se quieran tener en cuenta, pues es una actitud, yo diría, que poco constructiva y democrática. Sí, representante, y déjeme entonces volver con el senador David Luna, y yo le preguntaba cuáles son esos puntos que ustedes no van a negociar, y le decía que FECODE está prácticamente que pidiendo que quiten el tema de la evaluación docente, el sistema de educación mixto que permita el tema de los privados y también los bonos de educación. Bueno, Paula, lo primero es que no hemos salido corriendo a radicar absolutamente nada. Nosotros hicimos un acuerdo en la Comisión Primera con el partido de gobierno, o sea, con el pacto histórico, con la ministra presente y sentada en él, y posteriormente aprobamos un texto de consenso que es muy importante para que el presidente Petro deje de decir que es que en el Congreso nada se le aprueban las cosas cuando son positivas para la sociedad y se le hunden cuando son negativas. Primer punto. La ponencia. Segundo punto, nosotros no hemos radicado una ponencia para último debate. Esa ponencia está lista y disponible para concertar lo que se pudo concertar en la comisión. Ahora, yo no sé exactamente cuál es la conversación que hoy hay entre el partido de gobierno, el sindicato de algunos de los maestros, porque no todos militan en FECODE, es importante decirlo, y estamos dispuestos a seguir conversando porque ni bobos que fuéramos vamos a quedar con el pecado. Es que a eso es lo que le apuesta obviamente quien piensa de esa manera, ver cómo se lavan las manos y dicen después que es que la oposición no cumplió su palabra. No, la vamos a cumplir en detalle y estamos listos para ello. Ahora, en lo que no vamos a ceder bajo ninguna circunstancia es en que el ciudadano, el estudiante, pierda su libertad de decidir dónde estudiar. Un colombiano tiene derecho a decidir si quiere estudiar en la educación pública o en la educación privada. Sí, obviamente. y ustedes pues van a dar me permite, la pelea si yo en eso. termino con mucho Adelante. Gracias, muy amable, Andrea. En ese sentido, pues es muy valioso y muy importante decir que claro que estamos totalmente de acuerdo con el sistema mixto, como claro que creemos que la autonomía universitaria es fundamental de proteger, como claro que sentimos que es esencial que la labor de un maestro, como la labor de cualquier otro miembro trabajador de la sociedad, sea evaluada para saber si lo hace de manera correcta o no. Y le decía que por supuesto ustedes van a seguir dando la pelea para que esto se mantenga, pero quiero regresar al pacto histórico y preguntarle al representante Gabriel Becerra. Entonces, el gol se lo metió, el gol digo porque ustedes no están de acuerdo con ciertos aspectos importantes de este proyecto de ley. ¿El gol se lo metió la oposición a la ministra o la ministra de Educación le metió el gol a la bancada del pacto histórico que no está de acuerdo con lo que se aprobó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, nadie metió un gol. Estamos tratando de ganar este campeonato todos. Andrea, nosotros entendimos que por los temas de trámite en la Comisión Primera no había mayor espacio para hacer lo que pudimos hacer en Cámara, que fue discutir con profundidad los contenidos del proyecto. Y surgió la fórmula de la enmienda. En esa enmienda, que no me dejará mentir, el doctor Luna se acordó en una mañana y tuvo que redactarse y ajustarse para presentar en muy pocas horas, pues hubo temas sobre los cuales no hubo acuerdo. Y para poder ser serios y no aparecer a última hora rompiendo los acuerdos, entonces se radicaron las proposiciones. Yo saludo que se mantenga un espíritu de diálogo, que se haga un esfuerzo por construir acuerdos. Nosotros llevamos generaciones enteras
luchando desde la universidad, desde el movimiento estudiantil, desde nuestra condición de docentes. La Federación Colombiana de Educadores lleva décadas defendiendo unos postulados a favor de un sistema educativo que fortalezca la presencia pública. Es que aquí se quiere ver como un atentado que se fortalezca prioritariamente la oferta pública, no porque se desconozca la privada, sino porque en los limitados recursos que tenemos, más ahora que se va a recortar el presupuesto, uno tiene que mirar dónde invierte. Y es más productiva la inversión en infraestructura, en docentes, en laboratorios, en el sector público oficial que en el sector particular. Ese es un debate sobre el enfoque. Entonces nosotros respetamos la decisión del magisterio de ejercer un derecho constitucional y salir a manifestarse, porque creo que eso le va a permitir a la sociedad conocer cuáles son los puntos de diferencia que hay. Yo le invito a algunos de los panelistas o a algunos de los que están oyendo este programa que me digan en Colombia dónde existe una institución mixta de educación. No existen. Lo que pasa es que los colegas que defienden una postura de financiación a la demanda quieren a través de esta palabra mixta pasar que el sistema no será solamente público y privado, sino que el derecho se garantizará, el derecho fundamental, porque aquí lo que estamos haciendo es una ley estatutaria al sistema mixto para a través de eso canalizar recursos. Algo que me parece legítimo, pero que no se puede presentar como algo simplemente, digamos, secundario, ¿no? Ahí tenemos una diferencia y nosotros lo que dejamos fue la proposición en contra de eso. Queremos que busquemos un acuerdo. Sí, claro, pero senador Luna, quiero que volvamos al origen de este acuerdo, porque diferencias, por supuesto, siempre va a haber, pero el gobierno se comprometió a algo con ustedes. ¿Qué hubiera pasado en la Comisión Primera del Senado si el gobierno no se hubiera comprometido a lo que se comprometió? ¿El proyecto se hubiera hundido? Lucas, lo primero que hay que recordar es que el Congreso es autónomo y no le sigue órdenes ni a este ni a cualquier presidente. Tiene la posibilidad de actuar independientemente. En segundo lugar, para responderle su pregunta, seguramente no se hubiera hundido, porque la ponencia que nosotros presentamos era una ponencia positiva con modificaciones, y esa era la que tenía las mayorías dentro de la Comisión Primera. Entonces, el partido de gobierno, representado en la honorable senadora María José Pizarro y en el honorable senador Ariel Ávila, nos invitaron a una reunión, nosotros aceptamos ir, y en esa reunión hubo acuerdos respecto a unos artículos que ellos proponían, a otros que nosotros proponíamos, y obviamente la ministra participó de dichos acuerdos. Entonces, pues hubo un acuerdo. Ahora, que ese acuerdo no le esté gustando hoy a otras personas, pues es legítimo, pero ese es el acuerdo sobre el cual se votó y se aprobó, y es el acuerdo que queremos llevar a la plenaria. Por último, a este proyecto no le quedan sino 8 días de vida, y si FECODE quiere hundirlo como lo ha manifestado, pues entonces que asuma FECODE la responsabilidad, o si lo quiere hundir la bancada de la Cámara pues, del Pacto Histórico, pues que asuman ellos la responsabilidad. Nosotros desde la oposición estamos y seguimos estando en el ánimo de construir, y por eso seguramente mañana o pasado mañana podremos conversar, pero tenemos el escrito de ponencia listo para invitar a nuestros colegas a que lo firmen. Uno, están invitados, yo los llamé a ellos personalmente a todos esta mañana. O dos, pues nos vemos en la obligación de radicar la ponencia, porque por término, pues el proyecto no se debe hundir y no vamos a asumir esa responsabilidad. Sí, representante Becerra, quiero hacer una pregunta de sí o no. Para ustedes, ¿la ministra de Educación, Aurora Vergara, debe renunciar? Y se lo pregunto porque desde FECODE los profesores están diciendo que con este acuerdo que lograron con los diferentes partidos políticos, lo que se está evitando es justamente que el Estado tenga el control total de la educación. Yo le respondo su pregunta, pero déjeme decirle que quien hace... Se cayó. Representante Becerra, ¿está ahí? Probar. Representante Becerra, ¿nos escucha?
No. Bueno, creo que perdimos la comunicación con el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Vamos a hacer el último intento. Representante, ¿está ahí? No, bueno, mientras se conecta el representante Becerra para que responda esa pregunta importante, Paula, ¿cómo está el ambiente entre el gobierno y FECODE? Porque pues no se nos puede olvidar que el gobierno le dio el visto bueno a través de la ministra de Educación a todos estos temas sensibles que se incluyeron en el texto. Pero espere, Paula, que creo que ya recuperamos la comunicación. Representante Becerra, ¿nos escucha? No. No. Bueno, creo que perdimos la comunicación, pues a nuestros invitados, representante a la Cámara Gabriel Becerra, senador de Cambio Radical David Luna, gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W.